Y bueno, entonces hicimos la prueba de crear un sistema de archivos y les estaba explicando todo lo del superbloque y todo eso, ¿no? Y creamos un sistema de archivos directamente usando un archivo y les dije que, bueno, así podían hacer pruebas sin siquiera formatear una partición y pueden hacer lo que sea, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver esta parte que tiene que ver con cómo es que se organiza el espacio en el sistema de archivos. Entonces, la manera en que funciona es a través de enlaces o ligas o apuntadores, si lo quieren ver así, como ya lo han estado trabajando en C. Entonces, vamos a tener eh, que un inodo va a tener una dirección que lo va a llevar hacia un otro inodo, ¿sí? Que está pero dentro de la parte del bloque de datos. Entonces, ambos son bloques de 512 o de 4096 bytes, etcétera, ¿sí? El tamaño de bloque es el mismo, es decir, la forma en la que está particionado o los segmentitos en los que está particionado el espacio en el disco es del mismo tamaño. Simplemente tenemos un conjunto de bloques que representan al superbloque, otro conjunto de bloques que representan a la lista de nodos y otro conjunto de bloques que representan a los bloques de datos. Entonces aquí cada bloque es exactamente del mismo tamaño, solo que unos son bloques de inodos y otros son bloques de datos. Dentro de los inodos vamos a tener direcciones, un conjunto de direcciones que apuntan hacia los bloques de datos. Vamos a pensar por sencillez ahorita que los bloques son de 512 bytes y tenemos un archivo que ocupa un K. Entonces, para poder almacenar ese archivo, yo voy a necesitar dos bloques de datos de 512. Entonces, voy a necesitar dos bloques de 512. Dentro del inodo existe una lista de bloques de datos, es otro arreglo que está como parte del inodo. Entonces, en esa lista, yo voy a tener direcciones que me van a apuntar hacia un bloque de datos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de un archivo de un K, yo necesitaría dos bloques de datos y entonces tomaría dos direcciones del, eh, de la lista de bloques del inodo. Ahora, si yo quisiera hacer eso para archivos más grandes, por ejemplo, para archivos de 2K, necesitaría yo cuatro, cuatro bloques de datos y por lo tanto cuatro direcciones de la lista de bloques del inodo. Por lo tanto, eso se vuelve impráctico porque no puede crecer mucho el archivo. Entonces, para poder mejorar esa, esa capacidad, lo que se hace es aplicar lo que se conoce como el indireccionamiento. Entonces tenemos indireccionamiento simple, doble o incluso triple. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, cuando tú tienes un indireccionamiento simple, tomas un bloque de datos y en lugar de guardar información del archivo ahí, lo que haces es que vas a guardar más direcciones de bloque. Entonces, veamos este que dice indirecto simple. Entonces, se tomó un bloque de datos que son estos amarillos y dentro de ese se van a guardar direcciones de bloque. Entonces, si yo quiero acceder al siguiente bloque de datos, digamos, vean que aquí tiene directo del 0 al 9, es decir, son 10 bloques de datos y vamos a pensar que necesito otro bloque de datos, entonces ya ocupo un indirecto simple y en la primera dirección de ese bloque de datos me va a apuntar hacia el bloque de datos que continúa con el almacenamiento del archivo. Yo puedo tener este,
unidireccionamiento simple o más, dependiendo de cómo esté configurado el inodo, ¿sí? Puedo tener solamente un indirecto simple, dos o más, ¿sí? Eso depende del tipo de sistema de archivos. Ahora, eso me permite crecer hasta cierta capacidad el tamaño del archivo, pero a lo mejor yo necesito incluso más espacio para el archivo. Acá, por ejemplo, un usuario me está generando archivos de gigas, ¿no? Entonces, pues nada más para que tengan, no, de gigas, no, de teras, archivos de terabytes. Entonces, pues son archivos muy grandes. Entonces, unidireccionamiento simple no me va a bastar. Entonces, el siguiente nivel es un indirecto doble, en el que tomo un bloque de datos, donde lo que voy a guardar es otros bloques, direcciones a otros bloques de datos que también son bloques de direcciones. Y entonces eso me hace crecer esa capacidad de almacenamiento y el indirecto triple, pues es exactamente la misma idea, solamente que en tres niveles. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, aquí con la calculadora, un ejercicio. ¿Sí? Entonces, si pensamos que son bloques de 512 y yo necesito guardar este, un archivo de, por ejemplo, con 512 por 10, me da 5K. Entonces vamos a pensar que necesito uno de 10K. Y vamos a pensar que cada bloque de direcciones, como está aquí, puede guardar 6. Entonces yo necesitaría del 0 al 9, me alcanza para guardar 512 por 10, 5K. Entonces yo puedo guardar del directo 0 hasta el directo 9, yo puedo guardar 5K. Si yo quiero 10K, ¿cuántos bloques de direcciones más me hacen falta? ¿Cuántos más faltarían? En puros directos ya completé 512 bytes. Otras 10, exactamente, me faltarían otras 10. Entonces yo tomaría un indirecto simple y necesitaría yo otras 10. Ahora, asumiendo este dibujo que está aquí, me alcanza para 6 direcciones. Vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 direcciones. Por lo tanto, este indirecto simple no me alcanza para guardar los faltantes, porque cada dirección solamente puede almacenar otro bloquecito de 512 y aquí tengo 6. Entonces voy a guardar 6 más, 6 por 512. Pues puedo guardar otros 3K, pero me siguen faltando 4 bloques de direcciones. Entonces ya no me alcanza el indirecto simple. Me tengo que ir al siguiente nivel. Y entonces en el siguiente nivel yo voy a tener otro bloque de direcciones con seis bloques o con espacio para 6 direcciones aquí. Y tomaría yo el primero de estos, el primero de aquí, el primer indirecto doble, y ese me llevaría a otro bloquecito de 6, y en ese ya pondría yo las direcciones. A ver, déjenme ver si puedo poner aquí el apuntador. Uh, no. A ver, permítanme un momento. Vamos a ver. Ok, aquí tengo el dibujo. ¿Sí?
Entonces, para 512, está, esta, esta. Entonces, para 512 yo necesito 10, porque son bloques de 512 bytes. Digo, para 5K necesito estos 10, ¿sí? Cada uno son de 512. Entonces, hasta aquí, que son 10, yo acumulé 5 por 512, ¿no? 5 por 512. 2, no, 5, no, 10 por 512. Ahí está. Entonces son 5120. 5120. Pues son 5120 bytes directos en direccionamiento simple. ¿Sí? Entonces son 5120 bytes en direccionamiento simple, pero yo quiero 10K, entonces no me alcanza. Por lo tanto, me voy a ir al siguiente nivel, que sería el primer indirecto simple, este de acá. Ahora, este tiene 6 direcciones. Aquí tiene 1, 2, 3 y así son 6 direcciones. ¿Ok? Entonces, yo puedo almacenar 6 bloques de 512 adicionales. Entonces, puedo almacenar 6 por 512. Eso me da 3072 bytes. Entonces, yo aquí tengo 3072 bytes en direccionamiento indirecto, directo simple, ¿sí? Entonces, tengo 3072 más 5120. Entonces, tengo 8192 bytes, pero todavía me faltan 2K adicionales. Por lo tanto, ya no me alcanza y me tengo que ir al siguiente nivel de almacenamiento. Entonces, me voy a un indirecto doble. Del indirecto doble, pues ya tengo 6 bloquecitos de 512 y cada uno puede almacenar otros 6 bloques de 512. Entonces eso ya me alcanza más que suficiente. Entonces voy a tomar un bloque de estos y de aquí, ¿cuántos más tendría yo que tomar? Va a pasar que tomo este. Tomo este. ¿Cuántos tendría yo que tomar adicionales? ¿Cuántos me hacen falta para completar los 10K? Me hacen falta 4. No, sí, 4. Ok. Entonces tendría yo que tomar 1, 2, 3 y 4 adicionales. ¿Sí? Y con eso ya yo habría completado mis 10K. ¿De acuerdo? ¿Se capta la idea? Sí, Sí. Ok. Bueno. Entonces esa es la manera en cómo el sistema de archivos permite ir expandiendo la capacidad de almacenamiento de los archivos usando estos esquemas de direccionamiento. Pues aquí tienen aquí tienen un, un ejemplo, ¿no? Dice, suponga la siguiente situación en un sistema de archivos. Cada inodo tiene la capacidad para 10 direcciones directas. Una entrada indirecta simple, una indirecta doble y una entrada indirecta triple, que es más o menos el ejemplo de arriba. El tamaño de bloques de 512 bytes y una dirección requiere 4 bytes. O sea que puede almacenar más de 512, ¿de acuerdo? Digo, más de 6 direcciones. Por lo que un bloque de datos puede almacenar 512 bytes entre 4, es decir, 128 direcciones. En lugar de aquí en el ejemplo del dibujo, pues eran 6, pero en realidad puede almacenar
128 direcciones. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo que puede tener un archivo en este caso de ejemplo? Dice, en 10 entradas indirectas, lo que implica 10 bloques de datos, entonces me da 5K, lo que acabamos de calcular. Luego, tiene una entrada indirecta simple, ¿sí? Entonces, un bloque indirecto simple equivale a 128 bloques de datos. Entonces, 128 bloques de datos más por 512, pues me da 65K. Entonces, sumarían estos 5K con estos 65K. Y ahora nos vamos con la indirecta doble. Y entonces, un indirecto doble tiene 128 bloques indirectos simples. Entonces, son 128 por 128, equivale a 16,000 bloques de datos. Entonces, 16,000 bloques de datos por 512, pues me da esta cantidad, ¿no? Y así nos vamos hasta la indirecta triple, ¿no? Entonces, 128 por 128 por 128 y nos da esta cantidad. En total, este sistema de archivos con este tamaño de bloque y este tipo de configuración me permite almacenar archivos de hasta 1 GB. Entonces, no es mucho realmente, ¿no? Entonces, este esquema de indireccionamiento, para que fuera más útil, tendría que manejar un esquema de indirecto cuádruple para que pudiera almacenar archivos más grandes. Ajá, sí, exacto. Entonces, ahora lo que tienen aquí como ejercicio, que no es más que repetir esta misma operación, es esta que dice tarea 2, creo. No, es la 3, está mal ahí el nombre. Dice, suponga que tiene la siguiente situación: un sistema de archivos. Cada inodo tiene capacidad para 13 direcciones directas y una de simple, doble y triple. El tamaño de bloques de 1K y una dirección requiere 4 bytes, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el tamaño máximo que puede tener un archivo en este sistema? Y luego de tarea, investigue cuál es el tamaño máximo que puede tener un archivo en Linux. Ajá, en una máquina de 32, 64 bits. Bueno, ahorita ya realmente 32 no importa, búsquenlo para 64 bits. Ajá. ¿Y qué es lo que determina las limitantes del sistema de archivos en cuanto a capacidad de almacenamiento? Esa es su tarea 3. ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno, bueno, si no tienen dudas, entonces nos vamos a directorios y archivos. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar por lo de los inodos. Ya les había yo mostrado que estaba la instrucción stat como comando acá, que nos da la información del inodo. Nos da toda esta información. Les dije que el comando ls realmente lo que hace es sacar la información del inodo y de ahí pone los permisos, las fechas de acceso, el tamaño del archivo, todo eso lo saca únicamente del inodo. También les dije en la clase pasada que el nombre del archivo no está en el inodo. Entonces, si ven, si estos son los datos del inodo, pues no tiene aquí, bueno, aquí está, pero eso lo sacó de este lado, no es parte de los datos del inodo el nombre del archivo. El nombre del archivo está en otro lado. Pues ahorita vamos a ver en dónde está. Pues primero la llamada al sistema stat y fstat me permite consultar los datos del inodo. Stat yo le pongo el nombre del archivo como su ruta con su path. Y en el caso de fstat, yo le tengo que pasar el descriptor de un archivo que ya haya sido abierto. Entonces, eso me va a regresar esta estructura de tipo o de nombre stat. Entonces, esa estructura stat va a tener estos campos que dice número de dispositivo que contiene al inodo, ¿sí?
¿Cuál es el número dispositivo? Pues eso que yo les platiqué también, no sé si la clase pasada o la antepasada, que eran los números mayor y menor del dispositivo, ¿sí? ¿Cómo obteníamos esos números mayor y menor del dispositivo? ¿Qué comando nos lo muestra? Con ls, ¿no? Con ls-l yo puedo verlo cuando lo hago sobre un dispositivo me sale, ¿no? Si yo pongo un ls-l aquí, de toda la información que me proporciona el tamaño, ¿no? Aquí está, por ejemplo, tamaño. Pero eso cambia si lo que yo hago es consultar el directorio de dispositivos, porque en lugar del tamaño yo tengo esta información y había dicho, este número es el número mayor y este número es el número menor. Este número, que es el número mayor, corresponde al controlador del dispositivo. Yo tengo un arreglo de controladores y ocupa la posición 7. Y cada controlador puede manejar diferente número de dispositivos. Entonces, por ejemplo, para este dispositivo que está aquí, su posición es la número 131. Este es el dispositivo 131 que maneja este controlador número 7. En el caso de los discos, que son los SD, vean, el controlador del disco, todos los SATA, es el controlador número 8. Y cada disco, o en este caso son particiones, tiene su propia entrada dentro del controlador. ¿Sí? Entonces, de esta manera se maneja cada elemento o cada disco como un elemento independiente. ¿Sí? Bueno, entonces, este número de dispositivo corresponde al número mayor. Número de inodo, ¿cuál es el número de inodo que le corresponde a ese archivo? Los permisos, que es una máscara de 16 bits, el identificador de usuario, el identificador de grupo, esto que tiene que ver, dice identificador del tipo de dispositivo, tiene significado únicamente para archivos especiales de tipo carácter y de bloque. Entonces, esto me va a decir si el dispositivo es de tipo carácter o de bloque, y si no tiene eso, entonces es un archivo ordinario. Tamaño del archivo en bytes, fecha del último acceso, o sea, la última lectura, y de la última modificación. Y fecha de la última vez que cambió los datos del inodo. En el formato epoch. Epoch dice, viene de todas las fechas, bueno, de las fechas vienen contadas en número de segundos desde esta hora, del 1 de enero de 1970, ¿sí? ¿Por qué el 1 de enero de 1970? Pues porque en el 70 fue cuando se creó Unix. Entonces, para Unix, el sistema Unix, aquí empezó el mundo, ¿no? Pues lo empieza a contar a partir del 1 de enero del 70. Bueno, y bueno, esto con respecto a los tipos de archivo, con estas máscaras yo puedo identificar si es un archivo ordinario, si es un directorio, si es de tipo carácter, de bloque, etc. Entonces, estas macros o estas máscaras me van a servir para identificar los modos y el tipo de archivo. Pues vamos a verlo cómo funciona. Bueno, aquí está cómo aplicar la máscara. Por ejemplo, en el campo del modo, de acá, que es una máscara de 16 bits, dice codifica el modo de archivo. Entonces yo quiero saber si el archivo tiene si es un directorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo aplico esta máscara primero, que es esta de aquí, para checar el tipo de archivo. Eso me va a dar la información de los bits 15 al 12. Entonces aquí lo que va a hacer es seleccionar solamente los bits 15 al 12. Esos me los va a dejar habilitados y lo demás lo va a apagar, lo va a poner en ceros. Y luego valido si esa combinación de bits del 15 al 12, el número que sea, es igual a lo que vale ifdir. Si es igual, entonces el archivo que yo abrí es un directorio. ¿Ok? Y eso ahorita lo vamos a ocupar. Nos vamos a ver este ejemplo del uso del comando stat o de la llamada al sistema stat.
Entonces, lo que hace es, incluimos las bibliotecas, aquí va a incluir dos que son PWD y GRP, ¿sí? Esta me va a decir la ubicación del usuario y el grupo. Esta función, esas funciones getPWD que se emplean para la información relativa al usuario y al grupo, ¿ok? Pues necesito estos dos datos. O sea, defino un arreglo de caracteres que tiene los permisos, los que ustedes conocen. Luego defino una estructura stat, donde voy a llenar la información, donde voy a guardar la información de los campos. Una estructura para el password, ¿sí? Que viene de este archivo PWD, y otra para el grupo, y una entera. Y luego, bueno, esta es una función que se llama estado. Antes de revisar estado, vámonos al main. Vamos a ver qué hace el main. Siempre revisamos un programa en C por el main, por ahí empezamos. Entonces, el formato de los argumentos que recibe y el arreglo con los argumentos, checamos cuál es el número de argumentos, esperamos que por lo menos tenga un argumento, ¿sí? Y luego mando llamar a la función estado con esta cadena de caracteres. Esto significa que va a llamar a estado, y si yo le puse archivo 1, va a llamar estado archivo 1. Y si le puse archivo 1, archivo 2, entonces va a decir estado, archivo 1, y luego va a llamar a estado con archivo 2, y así va a hacerlo con la cantidad de argumentos que yo le haya puesto. ¿Ok? Entonces simplemente va a estar llamando a la función estado con una cadena de caracteres. Ok, entonces aquí está esa función estado. Me va a imprimir, decir archivo, y me va a decir cuál es el archivo sobre el cual va a estar trabajando. Es lo que recibió como argumento. Entonces, me mandaste llamar con el archivo argumento, con el argumento archivo 1. Y luego dice, reside en el dispositivo, y vamos a ver cómo es que lo obtiene. Entonces, antes de hacer todo esto, usó la función stat y le pasó el nombre del archivo. Y en la estructura buff guardó toda la información, es la información del inodo. Entonces me va a decir, el archivo tal reside en el dispositivo, y vean cómo saca el número de dispositivo. Entonces en el campo stddev, ¿esto qué es? ¿Qué representa eso? ¿No saben? Es un número en hexadecimal. Exactamente. Cuando ustedes quieren poner un número en hexadecimal, le tienen que anteponer el 0x. Entonces el compilador sabe que lo que viene a continuación es un número hexadecimal. Ahora, en un número hexadecimal, ¿cuántos dígitos hexadecimales componen un byte? ¿Cuántos dígitos hexadecimales hacen un byte? O cambiamos la pregunta. Un dígito hexadecimal, exacto. Un dígito hexadecimal, ¿cuántos bits representa? 4. 4, ¿sí? Entonces veamos. Los hexadecimales van del 0 al 15. Es decir, son 16 posibilidades, ¿no? Entonces yo necesito 4 bits para representar 16 combinaciones. En hexadecimal implica ir del número 0 al número F, que representa el 15. 0 con 4 bits apagados, F representa 4 bits prendidos, 4 unos. Eso es el 15 en hexadecimal. Entonces aquí tengo 4 bits y aquí tengo otros 4 bits.
Entonces, con 2 dígitos hexadecimales, yo tengo 8 bits. Por lo tanto, 2 dígitos hexadecimales me representan un byte. Entonces, vean, aquí tengo un byte y aquí tengo otro byte. Pues este es un número compuesto de 2 bytes. Y estoy haciendo la operación AND, donde tengo 8 bits prendidos y 8 bits apagados. Como resultado de eso, de lo que valga esta variable deb, stdeb, lo que voy a tener es que el primer byte va a estar habilitado, es decir, lo que valga me va a aparecer, y el siguiente byte va a estar apagado. Y luego tiene esta otra expresión. ¿Eso qué es? Es el corrimiento de bytes. Es el corrimiento de bits, un desplazamiento a nivel de bits. Son corrimiento, pero a nivel de bits, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que corra a la derecha 8 bits. ¿Qué significa eso? Bueno, si estos primeros 8 bits de mayor peso están habilitados y los otros yo los puse en ceros, y luego yo hago un corrimiento de 8 bits, es como si esta FF yo la desplazara hacia abajo y quedara en lugar del 00. Vamos a pintarlo aquí. Vamos a suponer que stdep tiene la siguiente combinación. Vamos a ponerlo con texto. Vamos a pensar que es un 101, 11, así. Y luego va a tener, no sé, así. Vamos a pensar que esto es lo que vale stdep, ¿sí? Esta variable en bits es esto. Y luego yo aquí le voy a aplicar una operación AND a nivel de bit con FF. FF es un 4 unos, otra vez 4 unos. Ahí está FF y luego 00. Entonces, a la hora que yo aplique esa máscara, el resultado va a ser que todo donde tengo ceros va a valer ceros y donde tengo unos en la máscara, pues va a quedar el valor que yo tengo arriba. Entonces, el resultado de hacer esa operación es 101, 1101, y esto de acá, todo esto queda convertido en ceros. Ahí está. Entonces, el resultado de hacer esta operación de aquí es esto. Simplemente apagué el byte más bajo y dejé el byte más alto con el valor que tenga. Y luego viene un corrimiento. Luego viene un corrimiento de 8 bits. Entonces, el resultado de hacer el corrimiento es que estos ceros desaparecen y solamente me queda esto. Me queda esto. Bueno, ¿y qué pasó con los bits que están arriba? Pues no pueden perderse, entonces esos quedan con ceros. Pues voy a tener 4 ceros acá y otros 4 ceros. Entonces, el resultado de hacer esa operación, todo esto que está aquí, es tomar el byte de mayor peso y desplazarlo hacia la parte más baja. Eso es el resultado de esta expresión. Y en el otro caso, vean, es exactamente la misma operación, solamente que el byte alto lo apago y dejo solamente el byte bajo. Entonces, con estas dos, lo que estoy haciendo es, toma el byte alto y pónmelo como si fuera un entero, y toma el byte bajo solamente y déjamelo ahí. Entonces, de esa manera obtengo yo el número mayor y el número menor. ¿Se entiende lo que pasó? ¿O cómo se hizo esto? Sí, Ok. Recuerden, si no entienden, díganme, ¿eh? Yo asumo, si no me dicen nada, asumo que sí se entendió.
Bien. Entonces me dice luego, dice, número de inodo. ¿En dónde está guardado ese archivo? Ah, bueno, pues de la estructura viene en el elemento ino de la estructura. ¿Sí? Aquí, número de inodo. Pues número de inodo. Luego me dice qué tipo de archivo es. Y entonces, para saber cuál es el tipo de archivo, aplica de nuevo esta máscara, es la otra máscara, ¿no? IFMT, esa que estaba aquí. Y luego va a validar esa máscara con los diferentes combinaciones que hay acá. Directorio, ordinario, carácter, bloque, etcétera. Entonces, aplica la máscara y dependiendo del resultado de la máscara va a ver si es un registro, si es un directorio, si es un archivo de carácter, si es un dispositivo de bloque o si es un archivo tipo FIF. Y me va a decir, ah, pues es un ordinario, es un directorio, un carácter, un bloque o un FIF. ¿Sí? Pues me va a poner eso en la pantalla y después vamos a sacar a partir del modo cuáles son los permisos. Entonces aquí vas a checar si tiene el user ID activo, el group ID activo o el sticky bit está activo. Bueno, este es set user ID y set group ID, ¿sí? ¿Eso lo vieron? Set user ID y set group ID, ¿lo vieron? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa set user ID? Puedes poner ahí en el chat. Era como permitir ejecutar un programa como a nombre de otra persona, bueno, del dueño. Al nombre del dueño, exactamente, con los privilegios del dueño. Hay un programa que hace uso de eso. ¿Cuál es ese programa? Que es con el que se da el ejemplo del set user ID. Sudo, ajá. Y otro es el passwd. El passwd es un comando que tiene que leer el etc password y modificar el etc shadow. El etc shadow le pertenece a root, solamente root puede modificarlo e incluso leerlo. El password sí lo podemos leer, pero el shadow no. Entonces, el comando passwd tiene habilitado el set user ID para que pueda modificar el etc password. Ahí está. Está habilitado el set user ID. ¿Okay? Entonces, eso va así. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a root. Significa que cuando se ejecuta el passwd, se ejecuta con privilegios de root. Y por eso puede modificar el shadow. Y es un comando que nosotros como usuarios podemos utilizar y nos da privilegios de root, pero solamente para hacer lo que permite hacer el passwd. ¿Ok? Entonces aquí en el modo se está checando si está habilitado el user ID, el group ID y este otro, ¿no? El sticky bit. Y después me va a vaciar los permisos. Entonces, de nuevo, va parseando el modo del archivo y vean qué máscara le estoy poniendo. Esta me va a representar, bueno, de entrada, ¿esto en qué está? ¿Es un número en qué? En octal. Porque cuando yo pongo un número y lo empiezo con 0, le estoy diciendo de hecho al preprocesador, le estoy diciendo que ese número está en octal. Entonces, vean, si quieres poner un número hexadecimal, le tienes que poner 0x. Ahora, si a un número lo pones con 0, le estás diciendo al preprocesador que ese número es octal. ¿Ok? Y en octal, ¿cuántos bits representan un dígito decimal? O un dígito en octal, más bien. ¿Cuántos bits son? 2. 3. Por ejemplo, el 7 requiere de 3 bits.
Ujú. Entonces se usan, por eso es que los permisos se representan en octal, porque tienes tres bits o tres identificadores que quieres, ¿no? Poner lectura, escritura y ejecución. Entonces son tres valores y tú los representas con un número en octal, porque un número en octal son 3 bits. Entonces, aquí yo tengo la máscara para los tres permisos de usuario, grupo y el resto. Entonces, aplico esa máscara al modo y dependiendo de lo que vaya valiendo, lo voy a ir yo imprimiendo. Por ejemplo, vean, aquí está barriendo, perdón, del 0 al 8. Y va a tomar el modo y le aplica esta máscara y hace un corrimiento de bits. Entonces, ajá, exacto, exacto. Lo que va a hacer este código de aquí es determinar si el bit en cuestión está prendido o no. Y si está prendido o no, entonces me va a decir, bueno, mira, pues tienes el permiso tal, activo. Los permisos serán estos, ¿sí? Entonces, este es el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2 del arreglo. Entonces, no vamos a entrar en detalles, pero esta expresión de aquí, lo que está haciendo simplemente es mapear el permiso con el carácter en cuestión al que está asociado. Y nos va a imprimir ahí los permisos. Pues esto no es más que ese mapeo de juego de la I con el corrimiento y el índice de la regla para ir imprimiendo si está activo el bit de ejecución, el de escritura o el de lectura. Después me dice el número de ligas, ¿sí? Esto es muy importante. Creo que ya lo hablamos, ¿no? Que era una liga dura y que era una liga suave. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que uno era como un alias del inodo y el otro es como un acceso directo. Exactamente. De hecho, más que un alias, es otro nombre para un archivo. Vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, voy a borrar esto ya. Yo voy a tener mi, mi nodo. Aquí está, mi nodo del archivo. Y pues está mapeado hacia hacia un inodo de datos. Entonces aquí yo tengo mi nodo. El nombre del archivo en sí no está aquí. Eso ahorita vamos a ver en dónde está. Pero aquí en el inodo, pues como estamos viendo, existe alguna referencia, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo hacia dónde está al bloque de datos. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí una referencia hacia el bloque de datos. Y este enlace de aquí representa una liga. Ahora, yo puedo tener, por otro lado, otro nombre que me hace referencia al mismo inodo. Y entonces significa que yo tengo en el mismo inodo, yo tengo dos archivos que están apuntando a este mismo inodo y por lo tanto al mismo bloque de datos. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el archivo A. Esto no me sirve mucho. Yo tengo aquí el archivo a.txt. Ese está guardado en alguna parte y ese está apuntando a este inodo. ¿Sí? Aquí. Pero yo puedo tener también otro archivo B que está apuntando al mismo inodo.
y eso representa una ligadura. Entonces, para saber cuántos archivos están apuntando al mismo inodo, existe dentro de la estructura del inodo un contador que me lleva al número de ligas. Y entonces ese elemento que está aquí en la estructura que se llama en el link me dice cuántas ligas o cuántas referencias existen para este inodo. Por default solamente tienen una, ¿no? Este no existe, solamente hay una. De manera normal, digamos, solamente existe una referencia para el inodo. Pero yo puedo crear más a través de una liga dura. Bueno, no puedo agarrar. Ahí está. Ahora, si yo borro el archivo, si yo borro este archivo, se desaparece esta liga y entonces lo que va a hacer el sistema es que en el inodo, en el número de ligas, le va a descontar 1. Por cada vez que yo borre una referencia, lo va a ir descontando. Como el contador de ligas no es 0, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, como el número de ligas no es 0, entonces sabe que ese inodo y ese archivo sigue en uso, debe seguir existiendo. Si yo vuelvo a borrar ahora este de acá, si yo borro este, entonces cuando llegue a decrementar el número de ligas dentro del inodo, el número de ligas va a llegar a 0. Y en el momento que llega a 0, sabe automáticamente que ese archivo ya fue borrado y por lo tanto ese inodo queda libre para guardar otro archivo. Y al mismo tiempo, esta referencia que está aquí hacia el bloque de datos también se pierde. Y ya no existe nada que asocie ese bloque con este inodo y por lo tanto ese bloque de datos quedó libre. Ahora pregunta, cuando borran un archivo, como lo acabamos de hacer ahorita, que les acabo de mostrar en qué consiste borrar un archivo, ¿qué pasó con los datos? ¿Se perdieron o no se perdieron? No se quedan ahí hasta que algo sobrescriba sobre ellos. Exactamente, se quedan ahí hasta que algo sobrescriba. Entonces, tú puedes borrar un archivo en un sistema de estos Linux o Unix y el archivo va a seguir existiendo. Simplemente se perdió la referencia. Tendrías que ocupar algún programa que pudiera leer todos los bloques y nodos del disco, va a leer los bloques y entonces, basado en el encabezado que puede tener el archivo, tratar de identificar de qué tipo de archivo se trata y recuperarlo, que es lo que hace también una verificación de consistencia, un file system check, que les dije que en ese directorio de los más phone se guardaban los bloques de inodos, estos bloquecitos, ¿sí? Que contenían datos, pero que no había perdido la referencia, entonces, pero sabía que estaban en uso, entonces ahí te los guardo. Ahora, no se borran entonces los datos. Por lo tanto, si ustedes quieren que una información realmente desaparezca, ¿qué tienen que hacer? Tengo entendido que se puede sobreescribir con ceros para dar a entender que está libre, ¿no? Ese espacio que ya sobreescribiste. Ajá. Entonces, lo que tendría que hacer es, antes de borrarlo, sobreescríbelo. Pon la información para que ese archivo realmente medio desaparezca, ¿no? Ya, obviamente hay otras técnicas mucho más avanzadas que lo que hacen es buscar magnetismo remanente sobre las pistas, pero ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Ya es otra cosa. Pero eso te protege de que puedas recuperar un archivo que fue borrado cuando tú no lo quieres recuperar, ¿sí? Pues primero lo borras. De hecho, en la Mac, y no sé si en Windows exista, algo que le llama el borrado seguro. También creo que lo tiene Linux, no me acuerdo, en el escritorio como parte de la interfaz gráfica. A lo que se refieren con borrado seguro es que antes de borrarlo,
lo sobrescribe con números aleatorios y ya después lo borra. Eso es un borrado seguro. ¿Ok? Bueno. Otra cosa también, y ya con lo que hemos visto, si tú tienes un archivo de texto que es menor que el bloque, del bloque de almacenamiento, entonces ese archivo lo puedes recuperar íntegro, ¿sí? Porque cabe en el bloque de datos, aquí, en este bloquecito, aquí cabe. Pero si tu archivo es mayor que la capacidad del bloque de datos, entonces no lo vas a recuperar íntegro. Vas a recuperar una parte y por allá perdido te aparecerá otra parte. No lo vas a tener maneras de unirlo, porque el inodo que estaba asociado a ese archivo, pues ya se liberó y entonces ya no sabes tú qué relación hay de un bloque de datos con otro, ¿sí? Pues no tienen ninguna relación, porque la relación la determina el inodo, ¿sí? Entonces, si tu bloque de datos es de 512, pues solamente puedes recuperar íntegramente archivos de menos de 512. Si seas de 4K, pues entonces puedes almacenar o recuperar archivos de 4K. Archivos más grandes ya no los vas a recuperar porque los vas a tener fragmentados. Entonces, la recuperación de archivos funciona bien cuando son archivos de texto, porque normalmente son pequeños. Pero cuando son imágenes, recuperas partes de la imagen, no recuperas toda la imagen. ¿Ok? ¿Se entiende entonces por qué pasa eso? ¿Ok? Y una cosa más, esto del borrado llenándolo de números aleatorios funciona en discos mecánicos, porque en los discos de estado sólido el funcionamiento es diferente. Ahí lo que pasa es que escribir es una operación muy costosa para un disco de estado sólido, porque escribir implica borrar primero. Entonces, antes de escribir tengo que borrar. Y entonces eso se hace una operación más tardada. Entonces, lo que hacen los discos de estado sólido es que vamos a pensar que el archivo está ocupado con este bloquecito y ahora quieres ponerle información nueva. Entonces, toma un bloque diferente y pone aquí lo que tenía el otro, pero ya con la modificación. Entonces, esta operación ya no implicó borrar primero esto y después ponerle la nueva información, sino que simplemente tomo otro y a ese ya le pongo la información actualizada y lo libero. Pero simplemente lo liberé, no le borré la información que tenía ahí. Entonces, esa operación de escribe números aleatorios sobre el archivo no funciona en uno de estado sólido, porque lo que estás haciendo cuando le escribes números aleatorios a un archivo es tomar otro bloque nuevo y en ese estás poniendo los datos modificados y así se la lleva. Obvio, hay un punto en el cual regresa y entonces ya aplica la operación de borrado. Pero esas operaciones de borrado las hace el disco de manera automática, pero cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, hay programas que te permiten leer esos bloques que están ahí en el disco, que a lo mejor fueron ocupados para algo, pero que ya no están asignados y están esperando para ser reutilizados. Y entonces un borrado literal de como lo hacemos de sobreescribe el archivo no funciona en discos de estado sólido por esa razón. Bueno, sigamos y terminemos con este. Entonces esto representaba el número de ligas, el número de referencias al archivo. Y esto me obtiene el user ID y el group ID. Y esto lo que va a hacer es obtener a partir de los datos que están en el etc password, va a obtener el nombre del user ID asociado al user ID, ¿sí? Entonces vean que manda a llamar esta función get pw user ID con el user ID que viene en el inodo y lo guarda en esta estructura pw. Y de la estructura pw yo obtengo el valor name. Entonces lo que me va a imprimir aquí es el valor del user ID asociado, más bien me va a dar el username asociado al user ID. Entonces como esa relación
username, user ID está guardado en el etc password, entonces esta herramienta getPW user ID lo que hace es que lee el etc password y de ahí me saca la información. ¿Okay? Entonces eso es para leer la información y lo mismo aplica para el grupo, ¿ok? Para obtener el nombre del grupo. Entonces estas dos líneas sirven para hacer eso. Luego me dice a los números de dispositivo en los que está guardado el archivo, si es de bloque, si es de carácter, aquí está. Y las fechas de acceso, ¿sí? Entonces simplemente toma la estructura access time, modification time y el esta de change time de la estructura y utiliza esta función local time para convertirlo, porque esto quedamos que estaba en el formato de POC, ¿no? Eso que decía que de 1900, aquí está, ¿sí? Entonces, como está en formato de POC, tengo que convertirlo a hora local, entonces uso esta función local time para convertir y ya. Pues eso hace. Entonces vamos a verlo trabajar. Ok. Aquí. Ah, ok, es por el tipo de representación. Pero es un one. Mm, ah, main. Mm, no me gusta tampoco. Ah, ya es que espera que le ponga yo un cast aquí. Bueno, eso no importa. Vamos a dejarlo así. Para no ponerle cast a todo. Ok, entonces ahí está ya el formato, el archivo stat. Vamos a ver, por ejemplo, DCP. Entonces vean, este CP es este archivo que yo tengo aquí. Y saquemos el stat vía el comando. Recuerden, este punto diagonal es mi programa y este stat es el comando. Y comparemos. Entonces me dice, archivo CP, aquí está, archivo CP. Dice, reside en el dispositivo 866, ¿sí? Entonces, este es el número mayor y este es el número menor. Eso creo que aquí no me lo pone. Ah, bueno, está aquí, pero está en hexadecimal, ¿no? Aquí lo está poniendo así. Entonces está poniendo el entero completo. Vean, ¿se acuerdan? Este era el byte alto y este era el byte bajo. Pues aquí me lo está poniendo compuesto. Por ejemplo, este 8 es este 8 de acá, porque el 8 en hexadecimal pues es el mismo 8, ¿no? Y este 42H debería ser un 66 en decimal. Pues este número es positivo, es exactamente esto de acá. Luego dice número de inodo. Aquí está el número de inodo, es este número de inodo. Luego dice tipo de archivo, es un archivo ordinario. Entonces eso lo sacó a partir de la máscara que vimos arriba, ¿no? Los permisos, dice, los permisos son un 0770. Entonces aquí está permiso 0770 y aquí están en su equivalente en texto. Número de ligas, tiene una nada más, aquí está ligas, una.
User ID, Group ID es el 1000. User ID, Group ID es el 1000. Y el nombre asociado al User ID y al Group ID lo obtiene a través de estas funciones que les dije que estaban aquí, estas. Get PWD y Get Group ID, ¿ok? Entonces eso nomás es para obtener los datos de los archivos correspondientes usando el User ID y el Group ID. Última fecha de acceso, modificación y cambio, pues son estas fechas. ¿Ok? Entonces, acá, simplemente darle esta presentación, pues no es más que exactamente un asunto de cómo imprimo y en qué orden lo imprimo, ¿no? Pero los mismos datos que me muestra este comando stat, los estoy extrayendo yo a través de la llamada al sistema stat. Entonces, realmente, el programa stat no es más que una llamada al sistema stat y lo está imprimiendo en este formato, ¿ok? Entonces, ya pueden hacer ustedes un comando stat también. ¿Dudas aquí? ¿Todo bien? Bueno. La lista de los stats únicamente. Él es el lista de los stats únicamente. Exactamente, sí. Bueno, está combinado con una cosa que nos hace falta ver, que son los directorios. Todavía no vemos los directorios, ahorita los vamos a ver. ¿Sí? Pero está combinado con los directorios. ¿Ok? Recuerden, el nombre del archivo no es parte del inodo. En ningún lado está. Aquí el comando stat, bueno, el comando stat me dice el archivo pero pues lo saca a partir de lo que yo le pasé. Y mi programa stat igual me pone el nombre del archivo, pero lo saca a partir de lo que yo le pasé. Solo para ver lo de la liga. ¿Ok? Vamos a probar la liga. Vamos a usar el mismo archivo CP. Entonces, hago un ln cp, cp2, y esto me va a crear una ligadura. Entonces, aquí está los dos CPs, vean este y este. Son del mismo tamaño, tienen las mismas fechas y todo. ¿Por qué? Porque son exactamente el mismo archivo. Si yo saco el stat con el comando de CP y de CP2, vean que el número de inodo de CP2 es el mismo número de inodo de CP. ¿Sí? Tienen el mismo número de inodo, por lo tanto son el mismo archivo. Ahora vean, la cuenta de ligas ya no es 1. Si lo vemos como lo tenía yo acá arriba, número de ligas era 1. Vean que ahora número de ligas es 2 para ambos archivos. Si ahora yo borro CP y ahora lo consulto con mi programa, el CP2 me dice que es ahora es una liga, ¿sí? Entonces ya se decrementó. ¿Por qué? Porque borré una de las referencias. Entonces, el inodo sigue en uso mientras el número de ligas no llegue a 0. En el momento en que el número de ligas llegue a 0, automáticamente sabe que tiene que liberar el bloque de datos y que este inodo queda libre. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esto. Ahora, en todos los directorios siempre existen estos dos. ¿Qué representan esos? ¿Qué representan esos directorios que acabo de marcar? El directorio actual y el directorio padre. Ok. Ahora, vean, están marcados como directorios. ¿Podré yo consultar con stat los datos de un directorio? Es más, vamos a ocupar nuestro propio stat. Pues ahí está. Sí puedo consultar el stat de un directorio.
Y este directorio, vean que tiene 3 referencias. Tiene 3 referencias porque uno es este nombre que es un punto. Otro es el nombre del directorio, como se llama, que en este caso se llama plan Beck. Y otro tiene que ver con el 2 puntos de un subdirectorio que esté por aquí. Entonces ahí tengo ese directorio montaje. Entonces me voy a montaje. De nuevo yo tengo este 2 puntos. Pero este 2 puntos, ¿quién es? Pues es el directorio de arriba. Aquí se voy a usar el comando. ¿Sí? Entonces, por eso hay 3 referencias. Vean, el directorio 2 puntos debajo de montaje tiene este inodo. Y vean que es lo mismo, es el mismo inodo que tiene el directorio punto. Y si yo me voy arriba a donde está plan Beck y le hago start de plan Beck, tiene exactamente el mismo inodo. Entonces, ¿por qué tiene tres ligas? Pues porque uno es el nombre del directorio, otro es adentro, ya estando adentro del directorio, el directorio punto, que hace referencia al mismo, y el hecho de que sea mayor a 2 significa que yo tengo subdirectorios ahí adentro que hacen referencia a ese directorio con el directorio 2 puntos. ¿Sí? Pues con el comando start también yo puedo ver los sinodos de un directorio, porque un directorio en realidad es un archivo de tipo especial. Cuando hacen un ls-l, recuerden que este es el tipo de archivo, ¿no? Entonces aquí dice tipo de archivo ordinario y este es un tipo de archivo especial llamado directorio. Y ya nada más para terminar el stat. Hago el stat de un dispositivo. Y aquí salió mal, porque esto aquí no debería salirme un 0. ¿Dónde está el número? Ah, no está acá. Aquí está. Número de dispositivo, el 8 y el 0. ¿Sí? Entonces, todas las salidas que yo obtengo a través de un ls-l, las obtengo a través de revisar los inodos. Y todos los archivos tienen un inodo, ya sean periféricos, como aquí en el SDA, archivos ordinarios, como el CP o estos, o bien incluso los propios directorios también tienen un inodo asociado. Y la descripción o el identificador de qué tipo de archivo es al que está haciendo referencia es parte de la información del inodo. De igual manera, en el inodo se maneja el número de referencias que tiene ese archivo en particular y eso me permite determinar cuándo puedo liberar ese archivo. Por ejemplo, en el caso del directorio plan Beck, no lo puede borrar hasta que no lleguen todas las números de referencias a 0. ¿Sí? Entonces eso también, cuando hacen el comando rmedir, sí lo conocen, ¿no? Sí, el que borra directorios. Borra directorios. ¿Qué condición tiene para que funcione? Creo que piden que esté vacío. El directorio tiene que estar vacío. Entonces, yo puedo borrar, por ejemplo, montaje está vacío. Pues yo puedo borrar montaje. ¿Sí? Pues ya lo borré y ya no se quejó. ¿Por qué? Porque no tenía, el número de referencias que tenía era 2. Y entonces, como era 2, dice, ok, aquí no hay nada más, entonces lo puedo borrar. Pero si yo quiero borrar el otro, me va a decir que no porque está en uso. Si yo consulto el stat de punto, vean que el número de ligas ya bajó a 2. ¿Por qué? Porque le quité un subdirectorio. ¿Sí? Todo eso a partir de los sinodos, ¿ok? Bueno. No tienen más, entonces vamos a avanzar. Pues, lo siguiente es ver cómo podemos, ya que tenemos la información del inodo, pues cambiar los permisos y eso, pues tampoco tiene mucha ciencia,
porque no es más que modificar en el inodo los valores de la estructura. Solamente es eso. Entonces, para eso ya existen unas funciones que se encargan de hacer esa operación, pues que son las chmod y fchmod. Chmod, donde yo le doy el path, y fchmod requiere que yo ya haya abierto previamente el archivo para poderle hacer ese cambio de permisos. Nos vamos a ver este programa chmod, ¿ok? Entonces, le mando sus argumentos, me dice que necesita los permisos y luego el nombre del archivo. Este dice, es un string to long, ¿ok? Esta función es un string to long. Va a convertir en un long una cadena de caracteres. Ocupé esta instrucción porque yo quiero aprovechar el hecho de que yo le puedo indicar la base en la que está representado el número que quiero convertir. Entonces aquí le estoy diciendo que quiero que me lo convierta en octal. Entonces esa cadena de caracteres que yo le ponga, por ejemplo, 777, interprétala como si fueran números en octal. Y entonces ya me dará el equivalente de esos números. Esto ya lo conocen. ¿Qué está haciendo aquí? Modificando el número de máscara. Ajá, quitando la máscara la está poniendo en ceros, ¿no? Lo cual significa que puedo modificar lo que yo quiera. La estoy anulando. Y luego mando llamar a chmod con el archivo que yo le indiqué y los permisos, que fue la conversión a octal de lo que yo le indiqué. Y ya. Si funciona, no me va a marcar error, pero si me marca un error, entonces, o si falla, me va a regresar un 0 en este caso y me va a imprimir el error. Y ya. Entonces vamos a probar este. Ahí está. Entonces vamos a cambiarle permisos, por ejemplo, al touch 2. Entonces, punto diagonal chmod. Y si lo pongo así, me dice, tienes que poner los permisos y luego el archivo. Pues pongo chmod y los permisos. Ahorita tiene un 664. Entonces vamos a dejarlo en 666. Así. Entonces, esta es una cadena de caracteres que viene como el argb1. Entonces se usa esta instrucción strtolong para convertir este número 666 en su equivalente decimal, interpretando los números como que están en octal. Entonces, para eso es esta expresión. Y el nombre del archivo, touch2. Ahí está. Entonces, vean que ahora sí ya están los permisos como yo los pedí, ¿no? Pues convertí este número, que es una cadena de caracteres, lo convertí a su equivalente decimal, sabiendo que estos están en base 8, y ya uso el comando chmod y ya con eso le cambio los permisos. Ahora, obvio yo no le puedo cambiar permisos, por ejemplo, a root, ¿no? Entonces lo hago, chmod va a fallar y me va a imprimir el error de que no está permitida esa operación. ¿Sí? Entonces, sencillo, ¿no? Esto no tiene chiste. Entonces ya vieron cómo está programado el chmod. Pues es esto.
Bueno, este UMask y este UMask, pues ya lo vimos, que es para hacer el cambio de la máscara, ese ya lo vimos. Y hay otro que se llama Rename. Rename lo que hace es renombrar un archivo, ¿sí? Entonces, con Rename yo voy a cambiarle el nombre. Ahora, ¿para qué me sirve el rename? Pues, por ejemplo, es equivalente al move. El move no solamente cambia de ubicación a un archivo, sino que además me permite renombrarlo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una versión de move usando rename. O sea, solamente me va a servir para renombrarlo, ¿no? Mm, Ahí está, ¿no? Entonces tengo que ponerle el nombre del archivo origen y el nombre de destino. Ah, bueno, no lo revisamos, ¿no? Entonces, esto ya sabemos, me checa los argumentos y luego simplemente manda a llamar a la función rename, donde el argv1 representa el nombre original y el argv2 representa el nuevo nombre que yo le quiero poner a mi programa o a mi archivo. Entonces, vamos a renombrar de nuevo es del binario, el touch2. Vamos a renombrar el touch2 y vamos a ponerle touch. Ahí está. Entonces ya cambió de touch2 a touchb, usando rename para cambiar el nombre del archivo. Sencillo, ¿no? Bueno. También tengo yo para cambiar el propietario. Entonces, bueno, eso ya no vamos a hacer ese ejemplo. Es igual que cambiar el modo, solamente que ahora le vamos a cambiar el propietario, ¿no? Para cambiar fechas está el UTime. Entonces yo puedo cambiar las fechas de acceso y modificación. Vean, aquí está. Puedo cambiar las fechas de acceso y modificación. Pues con esto yo puedo hacer un comando touch. Bueno, pues eso de alguna manera ya lo hicimos. Me interesa más bien ver este. Pues vamos a ver ahora cómo crear un directorio. Pues para crear un directorio existe una llamada que se llama mkdir. Pues los directorios en realidad son archivos, ¿sí? Son archivos como este, ¿sí? Aquí yo voy a tener un inodo como en este caso. Tengo un inodo, vamos a pensar que le quito todas estas direcciones que yo tengo acá, todo se lo quito. Y solamente necesita, digamos, ahorita un bloque de datos. Ahora, en este bloque de datos, aquí, lo que yo voy a poner, en lugar de que sea, por ejemplo, direcciones, lo que yo voy a guardar aquí va a ser una tabla que va a contener número de inodo y nombre de archivo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo tengo en realidad es una tabla, una base de datos, donde viene la relación número de inodo y nombre de archivo. Entonces, cada vez que yo consulto, como aquí que está con un ls-l, lo que hace en realidad el ls-l es primero va a leer el archivo de directorio. Va a leer el archivo de directorio y ahí va a encontrar que este nombre, por ejemplo, ese touchb, tiene asociado un número de inodo. Entonces se encuentra la relación archivo y nodo. Y ya que tiene el número de inodo, usa el stat para obtener todo el resto de la información. Pero el nombre lo obtuvo abriendo el archivo de directorio y consultando esa tabla, ¿sí? Entonces los directorios en realidad son archivos marcados con un tipo especial y con un formato especial que internamente representan o contienen el número de inodo
y el nombre del archivo. Si el número de archivos crece, pues al igual que como lo vimos con un archivo grande, pues empiezan a usar diferentes tamaños de indirección, ¿sí? Hasta llegar al máximo. Pues yo puedo tener tantos archivos como yo quiera en un directorio porque el archivo puede crecer, tal y como lo tenemos aquí. ¿Cómo se evita que un programa malicioso edite etc. shadow siendo que este tiene el set user ID activado? El que tiene el set user ID activado es el comando password, ¿sí? Y el comando password solamente te permite modificar tus datos de usuario, no permite que modifiques los datos de alguien más, ¿sí? Una persona, eso lo vamos a ver un poquito más en procesos, pero una persona que tiene encuentra una vulnerabilidad en un programa binario. Lo que hace es que en un programa que tiene como el PassWD, que tiene el set user ID activado, ¿sí? Es decir, que ese proceso va a ejecutarse con permisos de root, lo que hace es que le inyecta en una dirección de memoria específica que tenga vulnerable ese programa, una dirección de una rutina que ejecuta un código que no es el del PassWD. Entonces, ese entorno de ejecución del programa va a ejecutar ese otro código con los permisos de root. Y entonces, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es una manera de cómo vulneran un sistema, aprovechando alguna debilidad de programación que tenga un proceso en particular que tiene activado el set user ID y entonces se cuelga de esa vulnerabilidad y a partir de ahí ejecuta un código adicional, ¿no? Cuando veamos procesos, pues nos quedará más claro cómo puede hacerse eso. Bueno, entonces vamos a ver el mkdir. Entonces, de nuevo, parcial de argumentos y simplemente hacemos mkdir con el nombre del argumento que yo le ponga y le estoy pasando estos permisos. Por ejemplo, ok, ¿vieron lo que hice? ¿En qué afecta? ¿Qué hice primero ahorita? ¿Qué hice ahorita? Le quitó los permisos de ejecución al directorio. Ajá, le quité los permisos de ejecución al directorio, muy bien. ¿Y qué implicación tiene eso? Creo que ya no puedes listar lo que hay dentro del directorio o algo así. Ajá, no te permite ejecutar nada dentro del directorio. Entonces voy a mensaje, ¿no? Ya, dicen permiso denegado. ¿Por qué? Mensaje. ¿Sí? Touch. Mensaje X. Ahí. ¿Sí? Permiso denegado. Pero yo sí tengo permisos. Soy el dueño, pero no puedo hacer nada ahí. No puedo cambiar. Entonces, eso pasa porque lo que significa es que yo quiero ejecutar algo dentro del directorio. Entonces, como yo le quité los permisos de ejecución, no me permite hacer nada. Aunque yo tenga permisos de lectura y escritura, si no tiene permisos de ejecución, no me va a permitir hacer nada con el contenido del directorio. Que a fin de cuentas, recuerden, cuando hacen un CD a
a un directorio, lo vamos a ver en Bash, cuando hagamos el intérprete de comandos, pero en realidad no están cambiando a ningún lado. Cuando hacen un CD, lo que están haciendo es abriendo el archivo de directorio en cuestión. Eso es lo que están haciendo, lo están abriendo y están viendo el contenido de ese archivo. El CD no los mueve a ninguna parte. Lo que hace es que abre el directorio que ustedes le están indicando y empieza a trabajar con ese entorno de ese directorio, con el contenido de ese directorio. Pero si yo le quito los permisos de ejecución, no me va a permitir hacer ninguna acción con ese directorio en particular. Entonces, cuando daba ya en clases en ciencias, a mis alumnos de computación ahí les hacía como parte de los ejercicios, les quitaba permisos. Entrega tu tarea en este directorio, pero le quitaba los permisos de ejecución. Entonces tenían que saber que tenían que hacer eso, ¿no? Regresarle los permisos para que pudieran escribir ahí. Pero vamos a regresarlos, ¿no? Bueno, entonces por eso es que tiene 777, ¿ok? Necesita tener los permisos de ejecución activados, si no, no funciona. Pues vamos a crearlo. Ahí está, ¿no? Pues mkdir, me dice dame un nombre de directorio. mkdir, dir1. Y ahí está. Directorio dir1, ¿no? Me puedo cambiar a E y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Como en cualquier directorio. Entonces, ¿qué hace mkdir? mkdir lo que hace es que crea un archivo especial llamado de tipo directorio y ya, eso es lo único que hace. Crea un archivo de ese estilo. rmdir, bueno, pues es básicamente lo mismo, solamente yo le voy a dar el path, ¿no? Le doy el path y me va a borrar el archivo. Entonces, path es el nombre del directorio que se desea eliminar. Y aquí están las condiciones de error y lo que me regresa, ¿no? Dice, como ejercicio, dice, copie el programa mkdir como rmdir y haga los cambios necesarios para que utilice la llamada rmdir en lugar de mkdir para que elimine el directorio, ¿sí? Entonces, simplemente, como ejercicio, usen el rmdir para borrar el directorio que se creó, ¿no? No es más que cambiarlo. Entonces, ustedes hagan el rmdir y pruébenlo. Ahora, la siguiente llamada es get current work directory. Esta me va a decir en qué directorio estoy actualmente, ¿sí? Entonces, en la biblioteca estándar hay una función que devuelve la ruta absoluta. ¿También debe estar vacío el directorio? Sí. Sí, debe estar vacío. Si no te va a marcar error, pero pruébalo. Esa es una buena pregunta. Pues es igual al rmedir. Entonces, me va a regresar la ruta absoluta al directorio de trabajo actual. Hay una variable que me indica en dónde estoy trabajando yo, ¿sí? Vean, dentro de su ambiente de trabajo, este comando nv me regresa el ambiente de trabajo, hay una variable que se llama pwd, lo mismo que este comando, ¿sí? pwd. Pero vean que es una variable de ambiente. Es decir, que cuando yo me cambio, esa variable de ambiente cambió
al nuevo directorio en el que yo me moví. Y existe otra variable que es all.pwd que me dice de dónde vengo. Por lo tanto, cuando ustedes se cambian de directorio, en realidad no es que se estén moviendo a ninguna parte, como les dije. Lo que están haciendo es modificando una variable de ambiente que les dice en dónde están. Modifican esa variable de ambiente y entonces ya están en otro lado. Y esta función get current work directory lo que hace es que checa la variable de ambiente y me dice en dónde estoy. Entonces, este comando que está aquí, pwd, me dice get current dir name. Lo que hace es que esta función get current dir name lee esta variable de ambiente y me la regresa. Porque cada vez que hacen un CD, lo único que están haciendo es cambiando estos valores. Voy a hacer este rápido para irme al chdir. Como ven, ya están conociendo al sistema Linux Unix, cómo funciona por dentro. Bueno, más o menos. Puse mal. Que nomás es por el tipo de dato que me regresa. Sí. Esta función. Sí, está en UniSTD. Se me regresa esto. Ok, no hay problema. Bueno, lo puse aquí, vamos a mover. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, PWD. Este PWD, pues es mi PWD, ¿de acuerdo? Porque estoy poniéndolo con punto. A ver. Eso es lo que se está quejando. Me regresa. Sí, todo está en C. C y C++, ¿no? Aunque realmente C, porque estamos arriba del sistema, del hardware directamente. A ver, déjenme ver por qué falla. Se quejan. Aquí me dice que regresa un entero, pero además está diciendo que está usando una declaración implícita, lo cual significa que no está compilando o no está encontrando la declaración de la función y por eso debe marcar aborta. Ahora dice que está en UniSTD, pero según yo sí está instalado ahí en el programa. Pues sí, ahí está. No. Debe estar en otro lado. Man 3. Man 2.
Sí, está. ¿Qué tan malo es dejarle los warnings? Te puede marcar errores de memoria y que son difíciles de encontrar. Por eso es que no es conveniente. Aquí lo que me está diciendo, me dice, hay una declaración implícita de la función tal, lo cual significa que no está encontrando la definición de la función, porque asume además que la función le va a regresar un entero, porque por default, por eso dice declaración implícita, todas las funciones regresan un entero. Entonces no está encontrando la definición de la función, aunque la función sí existe. Lo curioso es que en el manual me dice que está definida aquí, y aunque yo la estoy incluyendo en el programa, aquí está, no está funcionando, lo cual significa que está en otro lado, y por eso no la encuentra. Vamos a cambiar la función por otra, más para ver. Get current word directory, necesita un arreglo. Dice, copia el valor absoluto del directorio de trabajo actual a un arreglo apuntado por book, el cual es de tamaño size. Ok, entonces vamos a usar esta a ver si con eso ya funciona. Char, vamos a ponerle book. Vamos a ponerle 6. Y creo que se podemos poner acá. Vamos a ver si así. Sí, es esta. Ok. Vamos a ver. Mm, mm, pero sí está definida. Caray, raro. Ah, qué tonto soy. Que pensé en ponerle buff y después le cambié a DNAME. Perdón. Dice yo, ¿qué pasa? A ver, ahí está. Ahorita les digo por qué fallaba el 8. Entonces, bueno, esta función getPWD en realidad solamente está leyendo, como les decía, esta variable de ambiente, es lo único que hace. Y si yo me cambio de directorio, cambia porque cambió la variable de ambiente. Y ya, entonces lo único que hace. Entonces, un CD, cuando yo hago un programa CD, lo que estoy haciendo es cambiando la variable de ambiente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué fallaba? ¿Por qué fallaba acá? ¿Por qué marcó una violación de segmento?
Cuando les salga violación de segmento, y seguramente ya lo experimentaron a la hora que estuvieron trabajando con apuntadores, es porque están accediendo a una dirección de memoria que no es que no les pertenece o que no le pertenece a la variable que están modificando. Están saliéndose de la memoria adecuada para la variable que van a guardar. Entonces, eso produce una violación de segmento. Aquí el programa abortó, aunque la función está definida y a lo mejor está definida en otro lado porque me la declara como implícita, ¿sí? O bien a lo mejor ya la dieron de baja, eso puede ser también. Estas funciones tienen un arreglo interno y en ese arreglo interno guardan, digamos, el directorio que van a imprimir. Ahora, si el directorio tiene un número, tiene un path demasiado largo para lo que puede guardar, entonces pueden pasar dos cosas. O bien la función está preparada y abortará o regresará a un path trunco, o bien la función toma el path completo y aunque no quepa, lo mete ahí y por lo tanto va a marcar una violación de segmento, ¿sí? Entonces, esas funciones que tenían esos arreglos internos, por seguridad, ya fueron dadas de baja en las versiones más recientes del lenguaje. Entonces ya no se recomienda el uso de funciones que tienen sus propios buffers internos para evitar esos problemas de violación de segmento. Es responsabilidad del programador poner su propio buffer y controlar la longitud de ese espacio, que es lo que acabo yo de hacer. Entonces, muy probablemente está abortando porque ya no tiene definido el buffer o simplemente es un apuntador vacío, lo que sea. Entonces, por eso aborta, porque ya no, esas funciones ya deberían estar fuera de servicio, ya no deberían ser parte del estándar de C. Bueno, entonces lo cambiamos por la otra y ya, poniéndole yo mi propio arreglo y diciéndole qué tamaño es. Y con eso se compone. Ahora, para cambiar de directorio, dice cambiar de directorio al trabajo actual, el proceso utiliza la llamada chdir. Y con eso vamos a terminar hoy. Entonces, ¿qué hace chdir? Pues nada más que chdir y el nombre del directorio al que yo me quiero mover. Si hay algún error, pues me imprimirá el error. Y nomás se quejó por el Intel main. Ahí está. Ok. Entonces ahora le pongo chdir y le voy a decir, por ejemplo, a mensaje. PWD. Ay, ¿qué pasó? A ver, espérame. Algo me falta aquí. Déjenme ver que está mal. Cambió los permisos de mensaje. Ah, cierto, ¿verdad? No, sí se lo regresé. Se lo regresé. A ver, ¿qué está pasando? El pad. Ah, ya. Vean lo que dice aquí. Dice, cambia el directorio de trabajo del proceso que está llamando o está haciendo la llamada. Ahora, ¿quién es el proceso? De hecho, es lo que está aquí comentado, ¿sí? ¿Quién es el proceso? Pues el proceso es el mismo programa chdir, ¿sí? Pues cuando yo hago
chdir, el proceso, que es el programa, realmente sí está cambiando de directorio. Pero cuando el proceso termina, entonces regresa al entorno actual donde se ejecutó y no hizo ningún cambio, ¿sí? Pero si ven, aquí abajo está comentado que me diga cuál es el directorio actual. Entonces, vamos a tomar ese programa corregido del PWD, y me llevo esto de acá, y a mi programa de chdir le vamos a agregar esa función que me diga en qué directorio está actualmente. ¿Ok? Que era descomentar esto de aquí. Y simplemente estoy cambiándolo porque la función otra no me sirve, ¿no? ¿Ok? Entonces, era el equivalente a descomentar esto. Solamente que no me funciona esa get current dir name y entonces le pongo el get cwd, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Porque además ni siquiera se quejó de que marcara algún error, ¿ok? Me dice, ejecutó el comando y después dijo PWD, o sea, ¿dónde estoy? Y dice, pues estás en mensaje. Pero cuando sale el programa, pues yo sigo en el mismo directorio donde lo lancé, ¿sí? ¿Por qué? Porque chdir lo que hace es cambiar al proceso de directorio, no al entorno. Y el entorno de ejecución es bash. Entonces, a bash no le cambió el entorno de ejecución, no le cambió su directorio de trabajo. A bash no, pero al proceso sí se lo cambió. Por eso, cuando el proceso chdir ejecuta este comando, me dice que efectivamente se cambió donde yo le dije. Si le digo chdir a dir 1, me dice sí, estoy en dir 1. Pero ¿quién está en dir 1? El proceso chdir. El entorno del bash, el intérprete de comandos, ese no se movió. ¿Ok? ¿Qué significa? Que no existe un comando cd. No existe un comando cd. Búsquenlo en los binarios como parte de su tarea. Vean si existe el programa cd. cd no existe. cd es un comando interno de bash. O sea, del entorno del intérprete, aquí, de este. Cuando el intérprete ve que digo cd, entonces lo que hace es que al directorio que yo le pongo, internamente bash hace el chdir al directorio que yo le estoy diciendo. Y entonces sí, efectivamente, el bash se movió a otro directorio. Y lo que hace después de hacer eso es cambiarme el prompt y decirme, pues ahora estás acá. ¿Se entiende? Cuando hagamos un pequeño intérprete de comandos que parte de sus tareas, van a tener que ponerle la dirección CD y van a tener que hacer eso. Cuando ponga el usuario CD, entonces mandas llamar a chdir con el argumento que le hayan pasado al CD. Si yo quiero un chdir a root, por ejemplo, debería quejarse. Y ahí está, permiso denegado. Permiso denegado y el directorio en el que estás es el mismo. ¿Sí? Nunca se movió. ¿Ok? ¿Se entendió cómo funcionan los directorios? Ok, bueno, asumo que sí. Si tienen dudas, díganme. Ok, bueno. Cuando lo tengan que hacer en el pequeño intérprete de comandos que van a hacer, pues ahí lo van a necesitar. ¿Ok? Exactamente, como una librería de Python, ¿sí? Está cambiando
pero está cambiando el proceso, no está cambiando realmente el entorno desde donde lo estás lanzando. ¿Sí? Bien, lo vamos a dejar aquí y mañana vamos a ejecutar este opendir. Opendir es el que nos va a abrir ese archivo de directorio. Y ya que lo abrimos, vamos a poder ver qué inodo y qué archivo está en ese directorio. Y ya con ese opendir, ya podemos hacer un comando ls. ¿Ok? Entonces mañana hacemos estos ejercicios, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, voy a detener.